en tu viajar por ese mundo de amor. Volverás. 12:45, momento en el que Eduardo Díaz Pérez acaba de situar el cronómetro enfrente para gestionarse bien el tiempo, gestionarnos bien el tiempo y comenzar a hablar de todo un personaje, todo un artista de aquí de Guadalajara, Carlos Santisteban. Muy buenos días, Eduardo. ¿Qué Hola, tal? muy buenos días. Vamos a hablar efectivamente de uno de los grandes artistas del siglo XX de Guadalajara, como es el pintor Carlos Santisteban. Muy bien, bueno, pues yo creo que por una parte sobran presentaciones porque era del todo conocido, pero por otra parte siempre es conveniente conocer mejor a nuestros artistas, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Pues mira, Carlos nació en Guadalajara en el año 1927 y era hijo del artista, también su padre que era pintor, Carlos Santisteban Val y Francisca Montero. Paquita Montero la conocía todo el mundo y era una persona que llamaba mucho la atención en aquellos tiempos porque salía, iba muy arreglada con su mantilla y demás, llamaba la atención, sí. Y Carlos se crió en un barrio, en el barrio de Santa Clara, llamado así porque estaba el convento de Santa Aquí Clara, en todo el centro. en todo el centro, y le encantaba sobre todo desde que nacía esta calle en Miguel Fluites hasta que terminaba en la calle Ingeniero Mariño. Ujú. ¿Por qué le encantaba? Porque había edificios muy emblemáticos. Estaba el Hotel Palace, luego llamado España, el que hacía esquina, donde Ujú. está ahora Ibercaja. A continuación, pues venía, porque es que el convento de Santa Clara llegaba hasta la calle eh, Francisco Torres, ¿eh? O Ujú. sea, desde Miguel Fluites hasta donde estaba la pensión Arroyo. Mm. Hay Eh, Correos, hasta el edificio vale, Correos, ahora. que posteriormente el edificio de Correos se hizo posterior, pero el Correos también le encantaba este edificio Mudéjar, que ahora Ujú. lo ha comprado el ayuntamiento. Luego venían dos casas, su casa, luego enfrente estaba el colegio Liceo Caracense, donde él empezó a hacer sus primeros estudios, y luego a la derecha el edificio que afortunadamente sigue en pie, el del Banco Zaragozano, el que conocemos. Ese, ese ambiente infantil, él también vivió la guerra, la desgraciada guerra civil española, le creó un carácter bohemio y de pintor. Ujú. Y entonces se dedicó ya a la pintura, sobre todo en sus pinturas reflejaba los retratos de las mujeres y de las flores y de los mares, ¿eh? Ujú. Bueno, ya nos hemos dado rápidamente un paseo por la Guadalajara del primer tercio y principio del segundo tercio del siglo XX y ya creo que hemos soñado todos un poquito con cómo era aquello porque todo ha cambiado mucho. Sí. Bueno, continuamos. Pues ya empieza, cuando ya es mayor de edad, va a una academia de Madrid y allí ya empieza a hacer sus primeros pinitos y todo el mundo se queda admirado de su arte y de su Ujú. pintura y empiezan las exposiciones en las galerías del mundo. Carlos Santiesteban expuso en la Galería de Nueva York, expuso en Florencia, Nápoles, aquí en Guadalajara en el Palacio del Infantado y sobre Ujú. todo lo que más le gustaba a él en los Reales Alcázares de Sevilla. Carlos Santiesteban estaba muy unido a la ciudad de Sevilla. Es más, Carlos Santiesteban tiene una calle en Sevilla. Anda, Sí, no tiene una conocía. calle en Sevilla y era también muy amigo de la duquesa de Alba. Yo recuerdo Ajá, cuando se Doña casó, Cayetana. sí, Ajá, la duquesa, la madre, ajá. la duquesa de Alba. Cuando la boda de Cayetana y Francisco Rivera Paquirri, a Carlos le invitaron y le pusieron en primera fila, fíjate, en primera fila. Total que cuando salió en televisión, porque era un boom, la hija de la duquesa de Alba, Cayetana, con el hijo de Paquirri. Era la boda del año en Ujú. aquella época. Entonces se veía a Carlos Santisteban engalado con sus condecoraciones y demás en primera fila. Oye, y nos gustaba. Digo, mira, Carlos Ujú. Santisteban en Sevilla. Sí, Ujú. En Sevilla, al lado de la duquesa, en la boda y, en fin, sí, sí, y en sí. primera línea. Ya te digo que en Sevilla era muy conocido. Además, le inspiraban mucho los jardines de Sevilla y hizo miles de bueno, miles igual me he pasado, pero muchísimos
cuadros de Sevilla y sobre todo de Andalucía. Hay muchos domicilios en Guadalajara que tienen cuadros de Carlos Santiesteban y la mayoría de ellos son en Granada, Sevilla, en Granada y Sevilla, que eran las ciudades de Andalucía que más le inspiraban a Carlos. Hombre, es que Granada y Sevilla son ciudades que inspiran a cualquiera, y ya si tienes un talento artístico como en el caso, evidentemente mucho más. Bueno, seguimos avanzando, ¿sí? En Guadalajara quiso premiar a este pintor y le hizo oficialmente hijo predilecto en el año 1999 y actualmente Carlos Santiesteban afortunadamente tiene una calle en Guadalajara, muy cerquita de la Plaza del Mercado, por la parte de atrás, además se ve el mural, calle que pintor Carlos Santiesteban y su retrato. Me gusta que el ayuntamiento le pusiera el retrato en la calle, o sea, donde figura el cartel de su calle. Muy bien. Más temas que tenemos que hablar, que hay muchos y algunos de ellos son bastante polémicos, ¿no? Pues mira, cuando Carlos Santiesteban se queda huérfano, muere su madre era su total apoyo. Dijo que su casa, con todas las cosas que había dentro, las quería donar, hacer una donación al Ayuntamiento de Guadalajara. Se lo propuso a José María Brís Gallego. Y José María Brís Gallego aceptó, cogió el guante. ¿Y cuándo fue esta firma? El 23 de enero del año 2003, en la sala de juntas del Ayuntamiento de Guadalajara. Te lo digo porque yo, como le apreciaba mucho, quise estar allí presente. Se firmaron allí las actas y como un testamento de que Carlos Santiesteban donaba todo al Ayuntamiento de Guadalajara, eso también hay que decirlo, a cambio de una pensión vitalicia hasta su muerte. Estamos hablando del año 2003. Del año 2003 y estamos hablando del inmueble que hay en la calle Teniente Figueroa, que era la casa del pintor. La casa donde nació y donde tenía todo. Entonces fueron técnicos municipales para hacer el inventario de todo lo que había. Y hubo una cláusula en esto que se firmó de que él ya no podía vender nada de esa casa. No podía vender nada, estaba ya todo en inventario para cuando él falleciese pasarse a la casa museo de Carlos Santiesteban, como así figura en lo que se hizo. Aquí, y lo dijo el alcalde José María Cris, aquí nace hoy en la futura casa de pintor Carlos Santiesteban. La casa museo. La casa museo. Ya no como vivienda, sino como institución. Como un museo, para que la pudiera visitar las gentes de Guadalajara y sus visitantes. Seguimos avanzando en esta historia que es ya cuando comienza un poco a enturbiarse, ¿no? Pues mira, Carlos Santiesteban falleció el 25 de marzo del año 2015 a los 83 años y el Ayuntamiento de Guadalajara se portó muy bien porque él hizo un entierro con pomposidad. Fueron los maceros, fue escoltado por los motoristas de la policía de la Guardia Urbana, policía municipal, hasta ahí todo muy bien, todo muy bien. Pero ¿qué sucede? Que el ayuntamiento se olvida de la casa, se olvida, como diciendo, se ha muerto, pues se ha muerto. ¿Qué es lo que le propuse yo a una funcionaria del ayuntamiento? Llevarse todo, inmediatamente todo, a un sitio seguro, a un almacén municipal, hasta que se rehabilitase la casa para hacer lo que estaba acordado, el futuro museo. No, en buenas palabras, pero no se hizo. ¿Qué pasó? Es decir, se quedaron todos los bienes dentro de la casa y la casa deshabitada. Es cierto, porque así me lo dijeron, que había gente que tenía llave de la casa de Sánchez. Sabiéndolo, porque yo se lo dije a la funcionaria de Cultura, digo, hay gente que tiene llave de Carlos Santiesteban porque era bohemio, entonces lo daba todo y dejaba llaves de su casa, tal, para que le visitaran y demás. Le dije, hay que inmediatamente llevarse todo el mobiliario y todos los cuadros, dejar lo que es el esqueleto, rehabilitarlo y una vez que esté rehabilitado, cumplir el sueño que él tenía, de que esa casa fuera la casa museo de Carlos Santiesteban. ¿Qué pasó? Fue arrasada y desvalijada. O sea, ni siquiera se cambió la cerradura ni nada. Se puso una cinta de policía local, mira, nada más. Fíjate, qué detalle. Pero por la calle Ingeniero Mariño daba al jardín y ahí no había alarmas, no había nada. Total.
Es más, me dijo un amigo, y a mí me dolió mucho, que entre las casas, en el inventario, de los cuadros del inventario de que se había hecho, vio obras a la venta en internet. Eso. Y entonces yo me puse en contacto con la policía. ¿Qué pasaría? Que desaparecieron ya las publicaciones. O se habían vendido o ya había corrido el voz y ya no se podían, ya había miedo a publicarlo de venta en internet. A raíz de que diste la voz de alarma ya dejaron de aparecer esas ofertas de cuadros, pero el caso es que alguien había sustraído esos cuadros. Sí, pues claramente. Por lo que figuraba, menos mal que varios cuadros se llevaron a una sala al lado de la alcaldía, que es la sala de Carlos Santiesteban. Por lo menos algo se puede ver ahí, unos cuadros que hay allí, que además hay un buen detalle, que hay sala de espera para las visitas de la alcaldía y se llama Carlos Santiesteban. Y están ahí cuadros. También hay en alguna dependencia municipal y las obras que podemos ver hoy en Guadalajara se encuentran en los siguientes lugares. Había una alegoría flamenca en las cuevas del Clavín, cerradas. Había un mural precioso en el casino, que tiene que estar allí, pero está cerrado. En las Carmelitas, o sea, en el Carmen, la iglesia del Carmen, al fondo a la derecha hay un mural precioso de Carlos Santiesteban. En la Diputación, subiendo a la primera planta, otro mural de Carlos Santiesteban. En la estación de autobuses, menos mal que protegido, hay otro cuadro de Santiesteban. Y también, muy cerquita de aquí, hay un bar que se llama El Gusto. Hay un mural de Carlos Santiesteban con el escudo de la provincia. Bueno, una alegoría a la provincia. Y cada una de sus comarcas. Y gracias a Dios ahí está, porque ese cuadro lo hizo Carlos Santiesteban a la Caja Provincial de Guadalajara, aquí en la Plaza de los Caídos. La sucursal número 1. Fue la sucursal número 1 y ahí hizo Carlos Santiesteban ese mural que se puede ver. Si tomamos un cafecito, un colacao, una cañita con un pincho, detrás se ve el mural de Carlos Santiesteban. Además está muy bien protegido por con un cristal y demás, una maravilla, sí. En fin, a la hora de hablar del saqueo, porque no se puede denominar de otro modo, de la casa de Carlos Santiesteban, estamos hablando en todo momento, o estás comentando en todo momento cuadros, pero no quiero pensar la gran cantidad de objetos y obras de arte que podría haber allí y que también se han esfumado. Sí, han esfumado, mejor dicho. Había un retrato a su madre espectacular, un retrato que llamaba la atención a su madre, la que hemos hablado anteriormente. Desaparecido. Y como dicen en los pueblos, ¿dónde andará? ¿Dónde andará? En fin, qué lamentable final de toda esta obra, lamentable porque el final es que eso, está prácticamente desaparecida. La conclusión mía es que no se ha cumplido el deseo de Carlos Santiesteban. Eso es obvio. Porque la casa, como todos sabemos, se ha derruido. En fin, bueno, pues ya hemos conocido más al pintor desde sus orígenes, su trayectoria, ya hemos conocido... ya conocíamos cuál había sido su voluntad y cómo el Ayuntamiento de Guadalajara en principio se comprometió a cumplirla, y hemos conocido las consecuencias y en qué ha deparado todo ello. Y lo hemos hecho, pues, de nuevo, gracias a Eduardo Díaz Pérez, que no sé si hay algo más para redondear, pero tenemos un minuto para hacerlo. No, yo lo único que quiero decir que aquel que tenga un cuadro de Carlos Santiesteban en su casa, lo guarde como un tesoro. Y el recuerdo a quien fue un gran pintor del siglo XX de Guadalajara. Muchísimas gracias, Eduardo Díaz Pérez, por este ratito que nos has vuelto a dar aquí en Es la Mañana de Guadalajara, siempre con tantísimos datos, siempre con tantísimos conocimientos que traer de tu parte y siempre también explicados aquí en la mesa de la radio. Bueno, pues nada, un abrazo y un saludo a todos mis oyentes y hasta el próximo miércoles.